Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buen día o buenas tardes, según corresponda, a todos los participantes de este curso internacional con sello CLAD, con el destacado profesor y amigo de la casa, el profesor Luis Aguilar. Les damos la más cordial bienvenida para esta tercera sesión o tercera clase que vamos a tener el día de hoy, lunes 17 de octubre. Con ustedes ya se encuentra el profesor. Estaremos atentos acá a sus preguntas que puedan ir haciendo las medidas que el profesor va dando la clase de manera escrita en el chat general o en donde dice preguntas y respuestas. Les recordamos, está siendo grabado y esta sesión será colgada en minutos cuando finalice en el campus virtual. Adelante, profesor. Muy buenos días, estimadas participantes y estimados participantes en este seminario. La sesión de hoy creo que es el corazón del seminario, puesto que expondré lo que son los elementos constitutivos fundamentales de esta propuesta de teoría del gobierno. En la primera sesión planteamos el problema y recordarán que dijimos que hoy la atención cívica y la atención académica se centraba en el gobernar, en la gobernanza del gobernante legítimo. Y definimos la gobernanza de tal manera que tuviéramos un concepto compartido. Y en la pasada sesión ahondamos en el problema, revisando, exponiendo las ideas básicas de los enfoques problematizadores del gobierno. Primero hablamos de la crisis de la democracia que produjo los dos conceptos de gobernabilidad e ingobernabilidad. Dijimos que estas tesis de la probable o inminente crisis de la democracia resucitaron tesis y propuestas críticas de la democracia que se consideraban ya superadas. Expusimos las críticas de la elección pública a la posibilidad de definir con claridad qué es interés público, qué es un bien común. Después expusimos las tesis críticas de la nueva gestión pública, que no se centró en los objetivos del gobernar, sino se centró más bien en la organización, procesos y gestión del gobernar. Y por último, nos centramos en el populismo, que no se enfoca en los objetivos, no se enfoca en las acciones y los procesos, sino se enfoca en la fallida representatividad del gobernar, que es una representatividad selectiva que excluye a otros sectores sociales que no se sienten oídos
representados, escuchados y cuyas necesidades, aspiraciones y expectativas no tienen respuesta. Bueno, ya tenemos una idea de la problematización del gobernar con tonos mayores o menores de cuestionamiento y de crítica, y hoy entramos de lleno a la teoría o a la propuesta de teoría que hago a ustedes para su consideración, su crítica, su mejora sobre el gobernar. Entonces, en la sesión de hoy nos enfocaremos en los siguientes puntos. Primero, en precisar cuál es el objeto de conocimiento de la teoría del gobierno. Después, entraremos a precisar cuál es la estructura conceptual de la teoría, con sus supuestos. En tercer lugar, entraremos a exponer cuáles son las unidades causales de la teoría. Una teoría es explicativa, por definición, y entonces toda teoría tiene que contener y definir y precisar y ordenar los componentes causales de la teoría. Y por último, hablaremos del rol metodológico de esta teoría. El rol metodológico es el papel que juega la teoría para inspirar, apoyar, elaborar las investigaciones empíricas sobre las gobernanzas factuales de los gobiernos. Esos son los 4 puntos del día de hoy: el objeto de conocimiento de la teoría, la estructura conceptual de la teoría, las unidades causales de la teoría y el rol metodológico que la teoría pura, estricta que veremos, juega para inspirar, elaborar, organizar las investigaciones empíricas de las gobernanzas factuales. Entremos al objeto de conocimiento. Esto, por más obvio que se considera, hay que ser muy precisos y dejar claro qué no es la teoría, en qué no se centra la teoría, y dejar claro qué es la teoría, en qué se enfoca, en qué se centra. Bueno, el objeto de conocimiento de la teoría del gobierno es más bien el objeto de conocimiento de la teoría del gobernar del gobierno, de la gobernanza del gobierno. No es la teoría de la posición, atribuciones, facultades, responsabilidades y límites de la posición de autoridad del gobernante. No, esto no es la teoría. La teoría se centra en el gobernar del gobernante legítimo. ¿Y en qué consiste con toda precisión? En la formación, la configuración, la decisión, la ejecución de la decisión de gobernanza o del actuar directivo del gobierno. Entonces, este es el foco de la teoría. Queremos entender, explicar cómo la decisión de la gobernanza se forma, se configura, se ejecuta o se implementa. Esto es el objeto de conocimiento. El objetivo de conocimiento podemos suponer que es mejorar la calidad del gobernar, mejorar la calidad de la gobernanza, su calidad normativa, su calidad ejecutiva, su calidad política y su calidad de aceptación social. Pero no entraremos al objetivo que evidentemente compartimos. Nos interesa buenos gobiernos normativamente, ejecutivamente y socialmente. Entonces, nos vamos a centrar en este objeto de conocimiento de la formación, configuración, ejecución de la decisión de gobernanza o de gobernar del gobierno.
Pero aquí viene un punto que sí quiero que le prestemos atención y lo debatimos. Nosotros nos vamos a centrar en esta formación, configuración, ejecución de la decisión de gobernanza en un contexto de normalidad institucional y política. Este matiz es importante porque hace un retoque, hace un recorte de la teoría. No vamos a estar estudiando el actuar del gobierno en situaciones extremas. En situaciones, por ejemplo, de guerras civiles, de movilizaciones de actores sociales poderosos que se confrontan con las fuerzas coactivas del Estado, que pueden llegar a guerras civiles y a golpes de Estado. Este hecho de gobernar o esta situación de gobernar no la estamos considerando en la teoría. Tampoco estamos considerando en la teoría el gobernar, piensen en Rusia, Ucrania ahora, en el gobernar en situaciones de confrontación, de guerra, de invasión, que destruye activos sociales, capitales sociales, vidas humanas, extingue libertades, en fin. No nos interesan estos dos actos de gobernar que existen en situaciones extremas, en situaciones críticas, sino nos interesa el gobernar que se decide y se despliega en un contexto de normalidad institucional y de normalidad política. ¿Y qué entendemos por gobernar en un contexto de normalidad institucional y política? Es el gobernar una sociedad en la que sus miembros aceptan la validez del orden normativo del Estado que garantiza libertades, derechos e imparte justicia. El gobernar de una sociedad en la que los miembros aceptan la legitimidad de los poderes públicos y más específicamente aceptan la legitimidad del agente gubernamental, del gobernante, aunque obviamente no acepte los contenidos de sus políticas públicas, los contenidos de sus planes de gobierno, discutan o cuestionen la calidad de sus servicios o las prioridades de acción o las prioridades de determinados problemas sociales. Entonces nos interesa el gobernar que ocurre en un contexto, en un entorno institucional y político aceptado. Independientemente de que los miembros de la sociedad no estén de acuerdo en los contenidos, prioridades, recursos y tiempos de las decisiones directivas del gobierno, sí están de acuerdo, sí aceptan el ordenamiento normativo del Estado que regula las relaciones sociales, sí aceptan los poderes sociales, su constitución y sus relaciones, y sí aceptan la posición de autoridad de un gobernante que ha sido legítimamente elegido y al que se le exige actuar conforme a las normas del ordenamiento legal del Estado. ¿Sí? Entonces, nuestra teoría del gobierno es una teoría del gobernar la sociedad en situaciones de normalidad institucional y política, no en situaciones excepcionales, críticas, bélicas, de división social, de confrontación interna, de guerra civil, de movilizaciones bélicas internas o exógenas. ¿Sí? Entonces, no estamos elaborando o proponiendo su consideración y crítica una teoría en situaciones de crisis ni en situaciones de guerra, ¿sí? Sino al interior, pues, de una normalidad que he llamado institucional y política. Este es el objeto de conocimiento de la teoría. El gobernar de un gobierno, una sociedad cuyo ordenamiento normativo, poderes públicos y gobierno es socialmente
aceptado. ¿En qué consiste la teoría? La teoría se va a estructurar, o si quieren decir, se va a fundamentar en un concepto lógica y axiológicamente perfecto del gobernar, de la gobernanza pública. La teoría es la modelación de una gobernanza pública perfectamente normada, perfectamente racional y perfectamente aceptada por la sociedad. Quiero regresar sobre este punto. Ya sabemos cuál es el objeto de conocimiento. Bueno, ahora, ¿en qué consiste la teoría? Pues en elaborar un modelo de gobernanza perfecta o pura, como los conceptos económicos de la ciencia económica o con los conceptos del tipo ideal de la sociología weberiana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es un concepto lógica y axiológicamente perfecto de gobernar. Lógicamente, ¿qué quiere decir? Que no es contradictorio en sí mismo. ¿Y qué significa ser contradictorio? No ser respetuoso de las normas del ordenamiento normativo del Estado. No ser observante de los datos, los conocimientos causales de los hechos sociales que se quieren atender. O contradecir las expectativas, propuestas, demandas y reivindicaciones de la sociedad. Este concepto puro de gobernanza pública significa que es lógicamente y valorativamente, axiológicamente correcto. No es contradictorio con la norma, no es contradictorio con el conocimiento causal que asegura el cumplimiento de las normas y la realización de los objetivos, y no es contradictorio con las expectativas y reivindicaciones de la ciudadanía que esperan del gobierno solución a problemas, satisfacción de necesidades, servicios de calidad, ampliación de oportunidades, etc. Es un concepto puro de gobernanza. Lo estoy diciendo de manera reiterativa para que ustedes lo estén reflexionando, lo estén discutiendo, vayan sintiéndose cómodos o incómodos, lo acepten o no lo acepten del todo, ¿sí? El concepto teórico no es un concepto empírico. Esto sí quiero insistir y al rato lo voy a retomar. El concepto teórico no es un concepto empírico. No es el concepto empírico de la gobernanza factual del gobernador Pérez, del estado, la provincia o la nación de Iberoamérica, ¿sí? La teoría no es un concepto empírico, ¿sí? Por consiguiente, la teoría que estamos por ofrecer no quiere recapitular lo que son todas las gobernanzas factuales, cosa que sería imposible, ¿no? Y tanto menos quiere ser normativamente prescriptiva de las gobernanzas factuales que hay que llevar a cabo para resolver ciertos problemas o satisfacer ciertas necesidades o atender ciertas expectativas. No es un concepto empírico, el concepto teórico. Esto epistemológica y metodológicamente ustedes lo saben muy bien, ¿sí? Pero el concepto teórico, este concepto puro de gobernanza, no es el fin último de la teoría. Ahí no termina la teoría. Al contrario, ahí comienza la teoría. El concepto lógico y axiológicamente perfecto de la gobernanza tiene un rol metodológico que inspira, organiza, orienta, facilita la elaboración de los conceptos empíricos, de las implicaciones y de las explicaciones empíricas de esas gobernanzas factuales de los gobernantes de carne y hueso.
¿sí? Entonces, este concepto puro, este concepto abstracto, este concepto teórico, lógica y axiológicamente perfecto, que es el corazón de la teoría, no es el fin último de la teoría, y no está hecho para eso la teoría, sino ese concepto puro está en función de la investigación empírica, en función de guiar, inspirar y facilitar la investigación empírica de las gobernanzas factuales. Esto sí quiero que sea claro. Cuando digo que es un concepto abstracto, no quiero decir que es un concepto idealista, ¿no? Normativo, sino es un concepto metodológicamente inspirador, metodológicamente facilitador de las investigaciones sobre las gobernanzas factuales. El concepto puro estricto, que al rato vamos a dar sus propiedades, es una estructura paradigmática, que es referencia para elaborar la investigación empírica de las gobernanzas factuales. La gobernanza pura está en función de la gobernanza factual. La gobernanza perfecta está en función de la descripción, explicación, prevención de las gobernanzas factuales defectuosas, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta gobernanza pura o estricta? En que es una acción perfectamente normada, perfectamente observante del ordenamiento legal de la Constitución política y de sus leyes, que es una acción racional, que tiene objetivos claros y ordenados, y tiene acciones que acreditan ser causalmente idóneas y efectivas para realizar esos objetivos, finalidades y valores de la sociedad. Y tercero, que es una acción no discrecional, no indiferente a la sociedad, sino es representativa de las preocupaciones sociales, de las demandas sociales. Entonces, la gobernanza estricta o pura es una gobernanza normada, observante de la norma legal. Es una acción racional, basada en información, basada en conocimientos causales, basada en cálculos de efectos y costos. Y es una acción política que representa y responde a las aspiraciones o demandas ciudadanas. Pero ese concepto puro, estricto, normado, racional, políticamente aceptable, no es el fin último de la teoría. No estamos haciendo teoría para formular este concepto puro, estricto, sino estamos haciendo teoría para que ese concepto puro y estricto oriente metodológicamente la elaboración de la investigación empírica de las gobernanzas factuales. Después retomo este asunto. Ok. Dicho esto, pues los supuestos de la acción pura, de la teoría, es lo que dijimos, es una acción normada, es una acción racional y es una acción política. Esos son los tres supuestos constitutivos del concepto paradigmático de la teoría. Tú no puedes hablar de gobernanza si no es un gobierno de leyes o por leyes, porque vivimos en una sociedad que existe, coexiste y sobrevive gracias al ordenamiento normativo de las leyes, ¿no? No se puede hablar de gobernanza si no es una acción racional. No se puede gobernar una sociedad si no se tienen claros, ordenados los fines y priorizados, ¿no? Si se desconoce la composición de los asuntos públicos a tratar o de los problemas sociales a resolver, o se desconocen cuáles son las acciones pertinentes, conducentes a la solución de los problemas y a la atención de los asuntos, o cuando son acciones que dan la espalda a la aspiración social, que ignoran las aspiraciones sociales
etcétera, ¿sí? Entonces, espérenme que aquí hay un ruido aquí. Bueno, perdonen esto, que aquí. Entonces, lo que estamos llamando como concepto estricto o puro de gobernanza es una acción directiva que es normada, una acción directiva que es racional y una acción directiva que es políticamente aceptable, ¿sí? Entonces, insistiendo, pensemos que el concepto teórico, piensen en ciencias naturales, ¿no? Es un concepto abstracto, ¿no es pero es un concepto abstracto que te da pistas para entender, explicar los hechos empíricos que suceden, ¿sí? Entonces, la teoría que estoy proponiendo a su consideración crítica y propuestas de mejora, que aceptaría con muchísimo gusto, es este concepto puro, no empírico, pero facilitador de los conceptos empíricos, ¿sí? ¿En qué se distingue la teoría que estamos haciendo de los conceptos sociológicos o de los conceptos de la ciencia política que son apreciados? Que esos sí son conceptos empíricos, señalan ciertas situaciones, ciertas conductas de los gobiernos, cierta configuración de las políticas públicas, de ciertas clases y modalidades del gobernar, ¿sí? Y de hecho, piensen en los conceptos que ellos han producido y que apreciamos y que incluimos. Pluralidad de grupos de interés, corporativismo, neocorporativismo, tecnocracia, autocracia, gobiernos patriarcales, ¿sí? Gobiernos de clase. Todos estos son conceptos empíricos producidos por estudios estadísticos o estudios pormenorizados de caso, pero estos conceptos son válidos única y exclusivamente para determinadas clases de gobierno, con determinadas propiedades, con determinadas modalidades que no son extrapolables a otros actos de gobernar. No todo gobernar es corporativo o neocorporativo o tecnocrático o patriarcal, ¿no? Entonces, los conceptos sociológicos estadísticamente sustentados son conceptos empíricos que son válidos solo para determinadas clases limitadas de gobernar, para determinadas modalidades del gobernar, ¿sí? En cambio, nuestro concepto es un recurso metodológico, una referencia conceptual para entender, describir y explicar todas las posibles acciones de gobierno. Todo esto nos va a llevar a discutir y aclarar, por si no he sido suficientemente claro, a pesar de que estoy siendo reiterativo para no crear confusión, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho cuál es el objeto de conocimiento de la teoría. Insisto que es una teoría que es solo válida para entornos sociales de normalidad, institucionalidad y de normalidad política, no para situaciones críticas internas o situaciones extremas. Después dije que la teoría se estructura con base en o alrededor de un concepto lógica y axiológicamente perfecto.
porque es una acción de gobernar normada, acorde con el ordenamiento normativo del Estado, porque es una acción racional, informada y causalmente idónea y efectiva para producir los resultados intencionados, y es una acción política que es, en principio, socialmente aceptable. No es un concepto empírico, es un concepto abstracto, pero es un concepto abstracto productor, inspirador de conceptos empíricos. Y sabemos que los conceptos empíricos de gobernanza van a ser defectuosos en normatividad, van a ser defectuosos en información y conocimiento, van a ser defectuosos en acuerdos, consensos y compromisos. Pero esa perfección lógica y axiológica del concepto de teoría te permite entender por qué hay esos errores cognitivos, por qué hay esas anomalías o inobservancias normativas, por qué hay esas indiferencias o distanciamientos políticos hacia los ciudadanos. Ahí lo ven ustedes. Es una acción normada que asegura la legitimidad del gobernar. Estamos gobernando una sociedad estructurada y existente en forma de Estado, ¿sí? Que existe y progresa por el ordenamiento normativo, jurídico, legal del Estado. Entonces tiene que ser una acción normal. No hay gobernanza si la acción no es normada o no es acorde con la normatividad. Y eso otorga legitimidad. Es acción racional, informada, causal, de cálculos de costos y efectos, que te permite asegurar o promover o acercarte a la máxima efectividad. El gobernar no es una acción discursiva, dijimos la otra vez. No es una acción de predicación, de ensoñaciones sociales o de ideales de sociedad, ¿no? El gobernar es una acción performativa, es una acción ejecutiva de efectuación de resultados. Y efectuar resultados requiere, exige información y conocimiento causal y cálculo. Y además es una acción política. ¿Por qué es acción política? Porque mediante la interlocución entre gobierno y sociedad, a través de discusiones, polémicas, acercamientos, cuestionamientos, producción de consensos fuertes o de consensos débiles, de consensos amplios o reducidos, de consensos permanentes o episódicos, es lo que hace que sea socialmente aceptable. No va a ser aceptable una gobernanza, aunque sea normada y aunque sea racional, que no ha escuchado las voces, que ha dado la espalda a los movimientos y reivindicaciones sociales. Entonces, esto es la teoría de la gobernanza pública: acción normada, acción racional, acción política. Y entonces es la modelación del tipo puro o perfecto de gobernanza en sus objetivos y acciones, que son normativamente válidos, que son causalmente factibles y que son socialmente aceptables. Esto es el concepto paradigmático de la teoría. Una acción normada, racional, política, que proporciona legitimidad, efectividad y aceptabilidad social, porque sus objetivos y las acciones para realizar los objetivos son normativamente válidos, son causalmente factibles y son socialmente aceptables. Perdonen esta insistencia, pero sí quería ser claro. Y quiero ser claro no para convencerlos, ¿no? Bueno, también sí puedo hacerlo, qué bien. Sino para que ustedes estén razonando, estén pensando y estén ubicando si esta propuesta les suena relevante o en cambio la sienten débil o defectuosa. Y eso evidentemente a mí no me preocupa que me lo digan, porque eso ayuda a mejorar la propuesta teórica.
Entremos a las unidades causales de la teoría. Creo que ya las percibimos. Las unidades causales de la teoría, las que te van a explicar las gobernanzas factuales, es el ordenamiento normativo del Estado, el sistema de conocimiento y de información de la sociedad y las relaciones políticas entre el gobierno y la sociedad. Después hablaré de la cuarta unidad causal. La teoría está compuesta por cuatro unidades causales, de las cuales he expresado solo tres. El ordenamiento normativo del Estado determina la legitimidad de la gobernanza. El sistema de información y conocimiento de la sociedad determina la efectividad de la gobernanza. La interlocución, negociación, acuerdos entre gobierno y sociedad, las relaciones políticas o el sistema de relaciones políticas determina la aceptabilidad social. Y no puede haber gobernanza de la sociedad que existe en forma de Estado sin observancia de las normas y concordancia de las normas, sin observancia de los datos y de los conocimientos causales y concordancia con los datos y conocimientos causales del sistema de conocimiento vigente en una sociedad, y no puede existir gobernanza sin aceptabilidad social por la convicción de los ciudadanos de que fueron escuchados, sus demandas fueron incorporadas, encontraron respuesta y fueron representadas. Esos son las tres unidades causales. Entonces, si tú te vas a las gobernanzas factuales, vas a tratar de averiguar hasta qué grado son normativamente válidas y correctas. Hasta qué grado se basaron en información y conocimientos probados y en buenas prácticas que han acreditado efectividad. Vas a averiguar hasta qué punto esas gobernanzas oyeron, escucharon o ignoraron y menospreciaron las posiciones ciudadanas. ¿Sí? Entonces, es lo que decíamos, esta acción normada, racional y política te permite entender, describir, explicar, señalar la modalidad de una gobernanza factual. Pero hay un cuarto punto que esto sí quiero insistir. En la cuarta unidad causal es la decisión del agente gubernamental, la decisión del gobernante. ¿Sí? La estructura normativa, el sistema constitutivo de la sociedad, el sistema de relaciones políticas, son causas determinantes de la gobernanza únicamente por la elección que hace de ellas el agente gubernamental. ¿Sí? Es la decisión del agente gubernamental lo que hace que el ordenamiento normativo, el sistema de conocimiento y el sistema político realmente sean causas determinantes de la gobernanza. Entonces la teoría se basa en lo que teóricamente en sociología y en otras ciencias hemos llamado la relación estructura-agencia. Estructura-agencia. ¿Qué quiere decir? Que la agencia, la acción de los actores, está determinada por las estructuras, pero también quiere decir que las estructuras determinan
la acción de los agentes porque los agentes han decidido aceptarlas, al reconocer su idoneidad, al reconocer su validez, al reconocer su importancia, al reconocer que facilitan la realización de sus objetivos. ¿Se acuerdan que en teoría la relación entre estructura y agencia tiene dos extremos, ¿no? El determinismo estructural o el decisionismo de la gente. Son dos posiciones extremas y son dos posiciones erróneas. Porque la decisión de la gente no ocurre en el vacío sin referencias descontextualizado, ¿no? No es él el que inventa el mundo, no es él el que inventa el gobierno, no es él el que determina el rumbo de la sociedad, ¿no? Sino rumbo, proyecto, entorno, sistema de la sociedad es producto de ordenamientos normativos, de sistemas de conocimientos y de sistemas de preferencias, ¿no? Entonces, quiero regresar, la teoría está constituida por 3 unidades causales estructurales y por una unidad causal de agencia, que es la determinante. Es la deliberación y decisión del agente gubernamental lo que hace que el ordenamiento normativo sea causa, que el sistema de conocimiento sea causa y que las relaciones políticas sean causa. Es el agente gubernamental el que al examinar, ponderar, termina seleccionando ciertas normas, ciertos conocimientos, ciertas posiciones y acuerdos políticos como los propios, como los componentes propios de su decisión de gobierno, ¿sí? Veamos de nuevo punto por punto. El ordenamiento normativo del Estado. Pues son los valores, los principios, las leyes que son constitutivas del tejido de relaciones existentes en una sociedad. El ordenamiento normativo también establece las atribuciones, facultades, procedimientos que tiene que seguir el agente gubernamental y que tienen que seguir los ciudadanos al participar en las decisiones públicas y en la implementación de las decisiones públicas. Y también el ordenamiento normativo regula las materias específicas y particulares de la gobernanza. Salud, educación, vivienda, empleo, seguridad, crecimiento económico, cuidado medioambiental, etc. ¿Sí? Entonces, el ordenamiento normativo te define los principios y valores fundantes de la vida en sociedad, define y establece las normas a seguir por los actores miembros de la sociedad, define y establece las atribuciones, facultades, responsabilidades del agente gubernamental y define también lo que se puede hacer y no hacer en las específicas materias de la gobernanza. El segundo es el sistema de conocimiento de la sociedad. ¿Qué se entiende por sistema de conocimiento de la sociedad? Pues que una sociedad es un repositorio, ¿no? Establecido, universal, accesible, de datos, de bases de datos, de conceptos, de clasificaciones, de conocimientos causales, de métodos de investigación y de experimentación, de sistemas y dispositivos tecnológicos, de procesos gerenciales, de buenas prácticas. Y este sistema de conocimiento de la sociedad es lo que hace posible calcular cuáles son las opciones de acción que son efectivas o costo efectivas para realizar los objetivos intencionados y los valores exigidos y las leyes exigidas. Y la tercera unidad causal, pues es el conjunto de las relaciones políticas.
es la interlocución, los intercambios, las discusiones, las declaraciones, las negociaciones, las aclaraciones, los entendimientos que favorecen acuerdos o consensos mayores o menores entre gobierno y ciudadanos y que se aceptan porque dan respuesta o un grado de respuesta aceptable suficientemente satisfactorio a las expectativas y demandas. Entonces, estas tres unidades causales estructurales son el ordenamiento normativo, el sistema de conocimiento de la sociedad y el conjunto de relaciones políticas entre la agente gubernamental y los agentes ciudadanos. Pero ninguna de estas unidades causales estructurales se vuelven determinantes de la gobernanza, se vuelven causas determinantes del contenido de la gobernanza, de los objetivos de la gobernanza y de las acciones de la gobernanza, a menos que el gobernante gubernamental considera que ese ordenamiento normativo, que esas leyes específicas son productivas, son adecuadas, son idóneas para manejar los asuntos públicos, resolver los problemas sociales, a menos que considere o posea la información, los conocimientos, los cálculos, las prospecciones para estimar cuáles son las acciones conducentes, las acciones productivas, y a menos que haya llegado a acuerdos suficientemente satisfactorios con los ciudadanos, que no los haya excluido, que no los haya menospreciado, que no los haya ignorado, no los haya escuchado, ¿sí? Entonces, esas tres causas determinantes determinan la gobernanza por la decisión del agente gubernamental y en la decisión del agente gubernamental. El agente gubernamental examina, selecciona, elige las normas, los conocimientos, las relaciones políticas que son conducentes, que son efectivas y son responsivas. Es el agente gubernamental que considera que esas normas, esos conocimientos, esos acuerdos son idóneos y necesarios para dar respuesta a las expectativas y demandas sociales. Y justamente porque ha examinado su idoneidad, su pertinencia, elige esas normas, elige sus conocimientos, elige esas relaciones políticas, las asume y las integra como componentes de su decisión. Es la decisión del gobernante después de examen, valoración, ponderación, elección e integración del ordenamiento y de los dos sistemas cognitivos y políticos, el que hace que esas causas estructurales sean realmente causas determinantes de la gobernanza. Si el gobernante no las selecciona, no las elige, las descarta, no son causas de la gobernanza. Él es el agente gubernamental en su decisión, transforma en causas directas determinantes las unidades estructurales. La decisión del gobernante cierra, concluye el proceso de causación de las normas, los conocimientos, los acuerdos o las relaciones políticas. Entonces, ordenamiento, sistema de conocimiento, relaciones políticas son causas de la gobernanza por la decisión y en la unidad de la decisión. Esto es el eje central de la teoría. Tres unidades causales de tipo estructural y una unidad causal final, conclusiva, determinante, que es la decisión del agente gubernamental.
Entonces, por un lado tenemos los asuntos, problemas, demandas sociales que se presentan al gobierno. Por otro lado, tenemos normas, conocimientos, relaciones políticas y la decisión selectiva del gobernante de las normas, los conocimientos y las relaciones políticas que definen el contenido de la gobernanza, que definen cuáles son sus objetivos y cuáles son sus acciones. Eso es el corazón de la teoría y creo que les han plasmado el esquema, ¿sí? Entonces, las tres unidades estructurales por sí solas, singularmente, las normas legales, el sistema de conocimiento y las relaciones políticas no son causa de la gobernanza. Una sola, el ordenamiento normativo del Estado, sin conocimiento y sin relaciones políticas, es una gobernanza legal, pero inefectiva y socialmente refutable o cuestionable. O bien, una gobernanza solo técnica, bien informada, causalmente fina, con análisis de costo-beneficio impecables, pero sin normatividad y sin acuerdos con los ciudadanos, pues no es gobernanza, ¿no? Entonces, y lo mismo puedes decir, grandes acuerdos políticos, si son fuera de la ley, externos a la ley, y que no tienen bases informativas y bases cognitivas, pues no van a ser gobernanza. Entonces, es la decisión del agente gubernamental el que hace que esas unidades estructurales realmente sean determinantes del contenido de la gobernanza. Entonces, es pues el trabajo del gobernante autónomamente o hoy en asociación con otros poderes públicos y en asociación con los movimientos ciudadanos o los sectores ciudadanos interesados, el que selecciona los elementos estructurales con referencia a los problemas que quiere resolver, con referencia a los objetivos públicos que se quieren alcanzar y con referencia a las demandas que se quieren satisfacer. Y al seleccionarlos, al asumirlos como contenido de su gobernanza, al integrarlos, ocurre la gobernanza. ¿Ok? Ahora bien, este esquema teórico, ¿para qué sirve? ¿Sí? Como les dije, esa es una referencia pura, estricta, que inspira, orienta y facilita la elaboración de las investigaciones empíricas de gobernanza factual. Este esquema paradigmático es una referencia que tiene un rol, un servicio y un valor metodológico. El concepto normado, racional y político puro de gobernanza es la referencia para producir los conceptos empíricos de las investigaciones de las gobernanzas factuales. Para orientar los conceptos y las hipótesis explicativas de la gobernanza del gobernante tal, el año tal, con el asunto tal, ¿sí? O la gobernanza del gobernante tal, en ese tiempo tal, con esas movilizaciones sociales, esas aspiraciones sociales. La teoría es el marco conceptual de la investigación empírica. ¿Y por qué? ¿O cómo? Más bien, ¿cómo? Porque al hacer el análisis comparativo entre la gobernanza pura estricta y la gobernanza factual, vas a descubrir que hay diferencias, distancias, omisiones, acaso contradicciones entre las normas
que están siguiendo o deberían seguir los gobernantes actuales y las que estarían obligados a seguir por constitución, leyes reglamentarias, atribuciones y facultades. Muchas investigaciones de gobernanza factual, ¿a qué te van a llevar? A descubrir ilusiones, manipulaciones, interpretaciones oportunistas, ilusiones de las normas legales, de las atribuciones y facultades. Y esa comparación es lo que te permite saber la modalidad particular, empírica de una gobernanza. Lo mismo puedes decir al estar estudiando servicios educativos o servicios ambientales de un determinado gobierno, vas a descubrir que no tenían información, o que la información que tenían era obsoleta, o que la información que tenían era parcial, o no era objetiva, o que los conocimientos que tenían de conservación, protección, renovación de los sistemas, de los ecosistemas terrestres y marítimos no eran correctos, ¿sí? O al contrario, vas a decir que fueron exitosas justamente porque sí, tenían las bases de datos actualizadas, internacionalmente correctas y los conocimientos científicos y tecnológicos mundialmente aceptados y comprobados en su efectividad, ¿sí? Entonces, ese marco teórico, esa referencia paradigmática, no es el fin último de la teoría. Es simplemente la razón, el espejo, si quieres decir, en el cual verás los hechos de la gobernanza y en mediante análisis comparativo entre lo que debería haber ocurrido y lo que está ocurriendo, te permitirá describir y explicar las gobernanzas actuales. No sé si estoy siendo claro, ¿sí? La comparación de las normas, conocimientos y relaciones políticas que han seguido los gobernantes de carne y hueso y los ciudadanos de carne y hueso, la comparación con las normas y leyes y reglamentos que deberían seguir, con la información y los conocimientos causales que deberían aceptar e incorporar, y con el equilibrio de las relaciones políticas que deberían haber construido, te permiten describir y explicar por qué han ocurrido las gobernanzas actuales en el modo que han ocurrido, por qué han arrojado resultados o no han arrojado resultados, por qué han creado satisfacciones o han agravado los problemas, por qué han asegurado credibilidad discursiva del gobernante y confiabilidad técnica y respetabilidad por su observancia normativa. Sí, esto es lo que quiero decir. Es el grado de similitud o de diferencia que existe entre los componentes de la gobernanza factual y los componentes de la gobernanza teórica, los que te permiten entender por qué han ocurrido las cosas como han ocurrido, por qué se han producido o no producido los resultados intencionados. ¿Ok? Pues eso es lo que fundamentalmente quería decirles hoy. Lo voy a retomar en la próxima sesión, porque en la próxima sesión todo esto lo vamos a bajar a variables e indicadores que permitan avanzar en la teorización. ¿Cuáles son las variables e indicadores que te dicen que se ha respetado el ordenamiento normativo del Estado? ¿Cuáles son las variables e indicadores que en tu investigación empírica te dicen que se ha incorporado el sistema de información y conocimiento de la sociedad? ¿Cuáles son las variables e indicadores que te dicen que ha habido un equilibrio en las relaciones políticas entre ciudadanos y agente gubernamental? Bueno, ¿qué quise decir? Perdón. No es fácil, no es fácil idearlo y quizás explicarlo con precisión,
quisimos decir que la teoría está compuesta por 3 unidades causales estructurales y una unidad causal decisiva, determinante, que es la decisión del agente gubernamental, que examina, pondera, valora y selecciona los elementos normativos, los elementos informativos y cognitivos y los elementos políticos, ¿sí? De la acción normada, racional y política de la gobernanza. ¿Sí? Entonces, esas 3 unidades causales son causas, son determinantes, son decisivas por y en la unidad de la decisión del gobernante. Solas son insuficientes para gobernar. Solo aunadas y conjuntadas por la síntesis de la decisión del gobernante se puede gobernar. ¿Sí? Entonces, dijimos esto de la decisión del agente gubernamental como que examina, selecciona y elige las normas, los conocimientos y las conclusiones de las relaciones políticas porque las considera idóneas, válidas, conducentes para atender los problemas públicos. Pero este paradigma conceptual tiene un rol metodológico, facilitador de la investigación empírica. ¿Y cómo ocurre ese rol metodológico? Piensen en tipo ideal de Max Weber, piensen en los conceptos de la economía clásica, de la economía pura, mediante análisis comparativo entre los hechos de la gobernanza factual, y los requisitos y exigencias de la gobernanza estricta, la normada, racional y política. Y ese grado de distancia, ese grado de similitud o de disparidad, ese grado de identidad o de contradicción entre los hechos y los requisitos de la gobernanza, te permite explicar por qué pasa lo que pasa en México, en Jalisco, en Brasil, en Paraguay, en Perú, ¿no? En ciertos gobiernos. Están ocurriendo estas cosas en política económica porque este señor gobernante o su círculo de asesores o los ciudadanos interesados no están siguiendo las normas, no tienen información o no tienen este conocimiento causal o hacen arreglos políticos que son excluyentes, que pasan los costos a ciertos sectores sociales y ellos se quedan con los beneficios sociales, ¿no? ¿O por qué está ocurriendo este desastre en la formación de capital humano en la educación? Porque no se están siguiendo las leyes constitucionales de la formación de capital, de la educación, del derecho a la educación, a una educación temprana, a una educación de calidad, a una educación universal y tal vez a una educación gratuita, ¿no? No se está siguiendo eso. Entonces, es esa comparación entre la gobernanza pura, estricta y la gobernanza factual lo que te permite entender, explicar y corregir las cosas que están sucediendo. Si no queremos que siga esto, observen normas. Si no queremos que siga esto, veamos nuestras bases de datos y nuestros conocimientos causales, establezcamos nuevas relaciones o reactivemos las relaciones y que no queden capturadas por intereses poderosos y astutos que echan a perder acuerdos y echan a perder el contenido de la gobernanza. Pues esto es lo que les quería decir y estoy a sus órdenes, ¿sí? Muchísimas gracias, profesor. Si mientras usted se bebe un poquito de agua, le voy leyendo algunas preguntas que ya los alumnos han estado haciendo. No sé si quiere que le haga varias de una vez o una por una. Yo prefiero que con tu buen criterio juntes las que se parezcan, las que se parecen, y me las digas para responder, ¿no? Vale, de acuerdo. César Cruz indica, con esta ecuación, acción normada, acción racional y acción política,
No puedo dejar de pensar en la similitud con la propuesta teórica sustantiva para el estudio de la legitimidad en ciencias sociales propuesto por Bettan en 1991. ¿Por qué? Por Bettan, D. Bettan. Bien. Y Juan Carlos Pérez hace dos comentarios sobre los cuales quisiera saber su parecer. Indica lo siguiente: me parece que la propuesta teórica puede ser rígida, ya que las decisiones del agente gubernamental están inmersas en un entorno dinámico cambiante. Por otra parte, indirectamente refiere a la madurez de las instituciones como reglas de juego formales e informales de una sociedad. Profesor, agradecería mucho sus observaciones a estas dos inquietudes. Adelante, profesor. Bueno, el primero era de César, ¿no? César Sí. Cruz. Sí, es César Cruz. César, apreciaría mucho si a través de Nelson me hicieras llegar la referencia al autor, ¿no? O al artículo o libro que él ha producido. Profesor, si quiere, creo que César tiene la mano levantada y puede ponerse en audio. Él lo puede indicar también. Ok, muy bien. Muy bien. Adelante, César. Hola, buenos días, buenas tardes. Doctor Aguilar, muchísimas gracias por su presentación, la propuesta. ¿Me escuchan bien? Sí, César. Me refería al libro de David Bettan, que se llama The Legitimation of Power, que es un libro que básicamente lo que hace es repensar la forma en cómo se estudia la legitimidad de ciencias sociales y en donde precisamente aborda estas dimensiones de legitimidad y que tienen muchísimo que ver con este enfoque de gobernanza pública. Es decir, cuando lo presentó y cuando lo leí antes de esto, me di cuenta de que había mucha similitud, pero también me di cuenta de que no había una referencia directa o al menos de conocimiento directo de esta bibliografía. Sí que sí, se lo paso con todo gusto con Nelson. El libro de hecho está en la biblioteca de la Fundación Ortega y Gasset, por si está en España lo puede recuperar allí. En todo caso, bueno, y aprovechando que me ha dado el micrófono Nelson, comentar dos cosas. La primera es que yo creo que este dispositivo teórico que nos propones es súper útil para generar, digámoslo así, una sistemática de estudios de caso vinculados a esta cuestión. No solamente a futuro, sino también ejercicios de caso que ya hayan sido realizados en el pasado, ¿no? Se podrían sistematizar y catalogar con base en esta estructura, en este andamiaje teórico que nos propones. Así que yo creo que tiene todo el mérito y toda la validez pues, de un intelectual de tu talla. Así que enhorabuena, doctor, de verdad, estoy bastante alegre por conocerlo y por escucharla de su voz. Una cuestión que sí me gustaría abordar, y posiblemente esto lo vamos a abordar en la sesión que viene, tiene que ver tal vez con esta idea de que las teorías, bueno, para lograr este nivel, digámoslo así, de aplicabilidad, necesitan ser lo suficientemente claras para que se demuestre que están equivocadas, ¿no? Esto lo decía Paul Sabatier, ¿no? Cuando hablaba sobre las teorías sobre el proceso de las políticas. ¿Y qué significa esto? Fundamentalmente, pues intentar lograr generar hipótesis causales asociadas a este marco, ¿no? Que como bien has dicho, ¿no? Se asocia a contextos de normalidad, ¿no? Normalidad que has llamado institucional, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver precisamente con esa, es decir, tal vez este marco teórico nos sirva igualmente para explicar dinámicas asociadas a procesos de debilitamiento de los marcos de gobernanza públicos, por ejemplo, ¿no? O de reforzamiento, ¿no? Es decir, las dinámicas que operan propiamente en los estados nacionales y en su contexto internacional y de cómo, pues, es posible hablar de estas cuestiones, ¿no? Entiendo que no sea tu pretensión y que es muy entendible, ¿no? Que no lo sea por el carácter enciclopédico que yo supondría. No obstante,
sí que se podría advertir determinadas postulados o reflexiones a nivel de hipótesis generales que pudiesen tal vez guiar la investigación o la sistemática asociada a esta propuesta teórica. Y finalmente, tal vez aquí una cuestión que valdría muchísimo la pena reflexionar es sobre los posibles conflictos o las interacciones que existen entre estas dimensiones estructurales a las que haces referencia, ¿no? Entre el ordenamiento, la normativo, el sistema de conocimiento y las relaciones de poder o políticas entre agentes, ¿no? Porque puede existir conflicto en los sistemas de conocimiento. Es decir, las sociedades, de hecho, el crecimiento asociado al cambio paradigmático se vincula necesariamente con esta cuestión, ¿no? Crece, nace un paradigma, es reemplazado por otro, etcétera. Bueno, cosas que obviamente ya tú conoces a la perfección, con lo cual tal vez el refinamiento, ¿no? de este modelo o de esta estructura teórica podría encontrar ahí un gran componente de desarrollo si se busca precisamente estas interacciones o estos elementos que a nivel interno de cada una de estas tres estructuras, ¿no? Condicionan pues esa decisión final, ¿no? A la que hace referencia. Por lo demás, muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Bueno, gracias, César. Muchas gracias. Mira, conozco a David Beetham porque recordarás que yo fui beberiano en la primera etapa de mi vida académica y él escribió algo más o menos bueno sobre Weber, ¿eh? Así te lo digo con mucho realismo. ¿Sí? Entonces sí lo voy a buscar. Mi comentario sería, por lo que tú dijiste, es que él está más centrado en la legitimidad, ¿sí? Y aquí, como tú ves, nosotros ya no estamos solo centrados en la legitimidad que te lo da el ordenamiento normativo del Estado, ¿no? Sino estamos centrados en la efectividad que te lo da el sistema social de conocimiento y el sistema de relaciones políticas existentes en una sociedad. Pero de todas maneras sí le voy a echar una mirada. Lo conozco por su estudio sobre Max Weber, no conozco ese libro particularmente, ¿sí? Entre lo que tú dijiste me iría al último punto. Evidentemente, las unidades estructurales, las 4, ¿no? Se conflictúan. Y ya lo veremos la semana entrante cuando hable de la integración, cómo el agente gubernamental integra esas 3 unidades. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay muchos ordenamientos normativos de baja calidad regulatoria, ¿sí? De baja calidad regulatoria que prohíben o impiden decisiones y acciones que serían más efectivas conforme al sistema de conocimiento de la sociedad, ¿sí? Verlo bien, por ejemplo, en toda la política medioambiental hemos tenido baja calidad regulatoria que no se ajustó, no se acomodó con los estudios climáticos, de ecosistemas terrestres, de ecosistemas marítimos, de desertificación, de todo lo que ya sabemos. Entonces, si hay conflictos, no necesariamente los 3 sistemas estructurales están acoplados. O bien, hay relaciones políticas que sí generan estabilidad social por los acuerdos que llegan, pero que chocan con el ordenamiento normativo porque manipulan o infraccionan leyes, o chocan porque no se basan en conocimiento. Entonces, esto es muy importante porque, como veremos la próxima sesión, el agente gubernamental está observando que no necesariamente las 3 unidades estructurales son compatibles, son armónicas, ¿no? Hay defectos de calidad regulatoria, hay defectos de información y de conocimiento, y hay relaciones de poder que te distorsionan acuerdos y entendimientos, ¿sí? Entonces, esto es importante. Respecto de Juan Carlos, tienes toda la razón, Juan Carlos, que si nosotros quisiéramos que esto se aplicara así, no, es demasiado rígido, como tú lo llamaste, y no correspondería a la dinámica de los entornos
que tú subrayaste. Por eso yo insistí en el rol metodológico. El rol metodológico, que es comparar, contrastar y tratar de medir el grado de correspondencia entre los requisitos normativos de la gobernanza y las decisiones efectivamente tomadas, ¿sí? Entonces sí puede ser que, y a lo mejor tienes tú esa experiencia de que hay decisores gubernamentales que tomaron decisiones con interpretaciones oportunistas de la ley o con manipulaciones y ocultamiento de los datos y de las bases de datos informadas, ¿no? Entonces, para que esto no sea como algo normativo que se tiene que aplicar a todas las situaciones factuales de gobernar, sí es importante el análisis comparativo, ¿no? El análisis comparativo por contrastación entre los hechos y los requisitos, entre la factualidad y lo lógico y axiológico. Porque si no, esto sería una camisa de fuerza y no procede, ¿no? Y más aún, estaríamos ahorita casi diciendo que la comparación entre lo factual y lo lógico axiológico es en contra de lo factual. No, muchas veces esa comparación te está señalando lo que dije antes: defectos de calidad regulatoria, inexistencia de bases de datos, conjeturas causales falsas, ¿no? ¿Ok? Es lo que diría. Ahora, ligando un poco lo dijo César, yo le mando hoy mismo en la tarde aquí a Nelson un conjunto de grandes hipótesis que son claras y son falsables, ¿no? Para que la teoría entre a una prueba más estricta. Pero yo estoy esperando en estas 4 sesiones o posteriormente que ustedes me escriban con críticas y propuestas y observaciones y advertencias. Sí. Adelante, Nelson. Gracias, profesor. Tenemos otras 3 preguntas y finalizamos la sesión. No necesariamente relacionadas entre sí, pero sí derivan de la clase. Lida Herrera indica lo siguiente. Profesor Aguilar, cordial saludo. ¿Qué piensa usted sobre el planteamiento de Agamben en el que la excepcionalidad se ha vuelto la nueva normalidad, en tanto la gobernanza se enfrenta a un panorama de normalidad de crisis sistémica? En esta misma vía, me gustaría saber qué piensa sobre la importancia de las teorías contextualizadas obedeciendo las características histórico-políticas que den cuenta del deber ser con base en los retos reales que se deben superar desde las teorías. Me avisa si le repito. Este es el planteamiento de Lida Herrera. Y José Catalán indica lo siguiente. ¿Cómo incorporar en la gobernanza de manera efectiva pero sin caer en el asistencialismo o clientelismo a los sectores sociales y a sus demandas? Y por último, Jesús Ramón Obeso indica: quisiera saber, profesor, ante una sociedad conocedora de lo que quiere, una administración racional y técnica, ¿cuál sería el perfil que debería tener entonces un buen político? ¿Me avisa? Sí, sí le repito. No, pues mira, de Lida entendí bien, o creo haber entendido bien, su primera parte. La segunda no tanto. Cualquier cosa, Lida, puedes levantar la mano y aclarar tú misma por audio. Indudablemente, en este momento que yo llamo de entreacto político, porque estamos
saliendo de un modo de ordenamiento del Estado y del gobierno hacia otro modo de ordenamiento del Estado y del gobierno. Sí hay mucha excepcionalidad por la pluralidad de preferencias, por la pluralidad de sistemas valorativos, por la pluralidad de urgencias, ¿sí? Pero esto, de nuevo, a mí no sé que hace muy difícil el gobernar, pero teóricamente esto es manejable si hacemos este análisis comparativo, porque veríamos que muchas de esas excepcionalidades no son sustentables valorativamente, normativamente, por el ordenamiento axiológico del Estado, que esas excepcionalidades se basan en imágenes, ensoñaciones, conjeturas, que son contrarias a los datos, que son contrarias a los conocimientos causales, o bien son excepcionalidades que se imponen en el arreglo político, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de excepciones, creo que sí son procesables teóricamente a través del análisis comparativo. Porque si todo es excepción, entonces prácticamente no existe el Estado, ¿sí? El Estado justamente es normalizador de un sistema social complejo, ¿no? El Estado es el normalizador de las conductas excepcionales, ya, anómalas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no todo puede ser excepción, ni siquiera los teóricos más fuertes de la complejidad, como Niklas Luhmann, te van a aceptar que todo es imprevisible, todo no es programable, todo es contingente, anómalo, ¿no? Es lo que yo te diría. Y que sí existe, no me refiero a mi propuesta, ¿no? Sino a varias propuestas que te permiten procesar las situaciones de excepción, de pluralidad, de complejidad y hacerlas gobernables. Porque la excepcionalidad total, pues sería la ingobernabilidad de una sociedad. Es lo que yo te diría, ¿no? Pero la normalidad es algo que va construido, ¿no? Desde el ordenamiento jurídico del Estado hasta el etos social y a otros factores. Y de lo de Jesús. Sí, ahí José Catalán Moya, que indica José Catalán. Ajá. José Cómo, Catalán. cómo incorporar en la gobernanza de manera efectiva, pero sin caer en asistencialismo, clientelismo, a los sectores sociales y a sus demandas. Esto es un tema muy interesante que no lo voy a tocar, pero que en el libro, cuando se produzca, lo van a encontrar. Mira, hemos puesto mucho énfasis en la participación ciudadana. Y exigimos y reivindicamos con muy buenas razones la participación ciudadana en la formación de la agenda y en las decisiones de política pública. Pero ¿sabes dónde están nuestros problemas en la participación ciudadana? Que no hemos definido reglas éticas y reglas nociológicas. Lo digo con mucha facilidad porque lo he pensado por mucho tiempo. Mira, hay mucha participación ciudadana donde los participantes no se respetan, no confían entre ellos, se discriminan, silencian, agreden, se imponen, ¿sí? No hay reglas éticas. O bien, hay muchísima participación ciudadana donde cualquiera dice su ocurrencia, define la situación que experimenta o sufre como le viene en mente, inventa datos, no hace argumentos correctos, sus cálculos no tienen ni pies ni cabeza, no hay reglas cognitivas. El punto débil del gobierno abierto y de la participación ciudadana y todo eso que está en nuestro saber políticamente correcto actual
es que la participación ciudadana tiene sentido solo si hay reglas éticas, discursivas. Ustedes han oído hablar de Apple y de Habermas y de tantos otros sobre las reglas éticas del discurso, ¿no? O las reglas éticas de la comunicación. O no hay reglas nociológicas, donde cualquiera puede decir lo que se le ocurre sin probar, o sin aceptar ninguna crítica, o refutar cualquier objeción, ¿sí? Entonces, la única manera como podemos generar participación ciudadana genuina que contribuya a decisiones correctas del agente gubernamental es introduciendo reglas éticas y reglas nociológicas. Y ya muchos países están creando ya leyes más precisas de participación ciudadana. Todos tienen derecho a participar, pero no toda participación puede ser calificada como pública. Sí estaríamos de acuerdo, ¿no? Todos los ciudadanos tienen derecho a participar, pero no todos los ciudadanos se comportan ciudadanamente en su participación. Si nos traen agendas escondidas, traen interjuegos oportunistas, etc. Entonces, la reglamentación de la participación ciudadana en muchos países está muy rezagada, está como bien intencionada, como reivindicadora, pero no es reglamentaria, no está colaborando a una correcta participación ciudadana, normativa, cognoscitiva y política. Y lo de el perfil. Sí. En sociedades, sí, en sociedades intensivas en conocimiento como son ahora, en sociedades donde la economía, la comunicación social y el mismo gobierno se digitaliza sus procesos, sus registros, sus relaciones, sí está tomando forma otro esquema de gobierno y otra actitud de gobierno. En las situaciones de normalidad institucional y política, no estoy hablando de Putin, ¿no? ¿Sí? De política de potencia, ahí eso es otra cosa, ¿no? Entonces sí, mucho del liderazgo, mucho de la crisis de la autoridad política o del liderazgo político es que los gobernantes se siguen comportando ante determinados sectores como si fueran desinformados, ignorantes, sin acceso a datos de otros países, ¿sí? Y entonces esto desacredita mucho su liderazgo, ¿sí? Entonces sí creo, sin irnos a gobiernos tecnocráticos, donde el gobierno tecnocrático solo te pone al frente el sistema de conocimiento de la sociedad, pero descuida las relaciones políticas y descuida las normas legales. Sin irnos a eso, sí estamos requiriendo agentes gubernamentales, o más bien agencias gubernamentales, el conjunto de las entidades administrativas más informadas, más digitalizadas, más inteligentes, como se dice hoy, ¿no? Porque está surgiendo otro tipo de ciudadanía, ¿sí? No obstante, créanme que estamos en un entracto político, no voy a estar. Sí, mucho del auge del populismo es de que los gobiernos no están prestando atención a los sufrimientos, calamidades, necesidades, urgencias de los ciudadanos de carne y hueso, y siguen hablando de política económica, así todas muy mi estadía ahorita aquí en Europa, en Bruselas, me está ayudando a percibir ciertas situaciones que no tenía muy claras. Y entonces, ¿por qué la derechización de Suecia? Que era la derechización de Italia, ¿no? ¿A qué se debe que estén ocurriendo estas cosas?
a que los liderazgos han perdido sensibilidad, relaciones políticas, a la vida real de carne y hueso de las gentes. Piensen en lo que se nos avecina con electricidad y calefacción, que ya se está sintiendo, ¿no? La inflación. Y entonces los liderazgos prometedores, pero sensibles, los liderazgos prometedores, pero comprometidos con la población de carne y hueso, se están volviendo relevantes. Y no solo estos gobiernos hipertécnicos, ¿no? Financieramente, económicamente, etc. Pero sí son cosas que aquí te di una opinión, más que un razonamiento, pero que sí estás tocando los temas nuevos del futuro de la especie humana. Estamos entrando a otra etapa de la vida humana. Es lo que yo diría. Muchísimas gracias, profesor. Cuando son exactamente las 12:40, podemos entonces dar la sesión por cerrada, recordando que la misma estará colgada en el campus virtual del CLAD. También estaremos atentos a cualquier duda o pregunta que a lo largo de esta semana puedan tener en el foro que está en el campus virtual, y se la trasladaremos cuando son preguntas directamente académicas al profesor. Así que a todos, muchísimas gracias. Unas palabras tal vez de despedida, profesor. Adelante. No, muchas gracias a ustedes. Es una propuesta que espero ustedes le den vueltas. No tienen por qué aceptarla como verdadera. Denle vueltas y vean su productividad para sus investigaciones sobre los gobiernos de carne y hueso que actúan en entornos imprevistos e inciertos. Y muchas gracias por su atención. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos. Saludos, profesor. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.